El sol matutino de Guadalajara iluminaba suavemente el escaparate de la joyería Esmeralda, haciendo brillar las cadenas de oro y los pendientes de diamantes tras el cristal. Palomita Vargas se ajustó la blusa blanca y volvió a echar un vistazo a la sala de ventas de su creación. Hace 3 años había abierto esta tienda en una de las calles principales de la ciudad y ahora Esmeralda era considerada una de las joyerías más prestigiosas de la zona. A Palomita siempre le gustaba empezar el día de la misma manera, revisando el escaparate y contando las joyas más valiosas de la caja fuerte. Esa mañana examinó con especial atención la nueva remesa, un lote de anillos de esmeraldas de un conocido proveedor brasileño. Las piedras eran de una calidad excepcional, de un color verde intenso con inclusiones apenas perceptibles que solo resaltaban su origen natural. A lo largo de sus años de trabajo, Palomita había aprendido a determinar con precisión la calidad de las piedras preciosas. Recordaba cómo había comenzado su andadura en la joyería. Primero trabajó como vendedora en una pequeña tienda a las afueras de la ciudad. Luego aprendió del viejo maestro joyero don Roberto, quien le enseñó no solo a distinguir las piedras, sino también a crear sus propios diseños. Cuando don Roberto decidió cerrar su taller y mudarse con sus hijos a Puerto Vallarta, le vendió a Palomita parte de su equipo y la bendijo para que abriera su propio negocio. El timbre de la puerta interrumpió sus recuerdos. Entró en la tienda una mujer elegante de unos 50 años, con un traje gris sobrio y un peinado impecable. Palomita la reconoció de inmediato. Era Carmelita Ramírez, la esposa del concejal, cuyo nombre aparecía a menudo en los periódicos locales. Junto a ella caminaba una joven de 25 años, evidentemente su hija. «Bienvenida a Esmeralda, señora Ramírez», dijo Palomita con una sonrisa amable, saliendo de detrás del mostrador. «¿En qué puedo ayudarla?». Carmela miró a su alrededor, evaluando las joyas expuestas, y luego se dirigió directamente a Palomita. Su hija se mantuvo a cierta distancia, mirando con curiosidad los escaparates. «Necesito un encargo especial», comenzó Carmelita, bajando la voz. «Mi hija Valeria se casa dentro de 2 meses y quiero encargar un conjunto de joyas, un collar, unos pendientes y una pulsera. Algo realmente impresionante, ¿entiende? La boda será en la catedral y habrá muchos invitados, incluido el gobernador». Palomita asintió con la cabeza, calculando mentalmente la magnitud del trabajo que le esperaba. Esos encargos eran sus favoritos, ya que le permitían dar rienda suelta a su creatividad y aumentaban considerablemente los ingresos de la joyería. «Por supuesto, señora. Sentémonos y discutamos los detalles», propuso ella, señalando un rincón acogedor con sillones mullidos que había habilitado especialmente para trabajar con clientes VIP. Valeria se unió a la conversación, expresando tímidamente sus deseos. Quería algo que no fuera demasiado recargado, pero que llamara la atención. La joven tenía el pelo oscuro y los ojos marrones, por lo que Palomita imaginó inmediatamente cómo le quedarían las esmeraldas combinadas con diamantes. Pasaron la siguiente hora mirando bocetos, muestras de piedras y discutiendo el estilo de las futuras joyas. Carmelita quería algo clásico, pero a la vez moderno, con esmeraldas y diamantes. Palomita sacó varias piedras de la caja fuerte, explicando la diferencia en el corte y la pureza, y mostró fotos de sus trabajos anteriores. «Estoy pensando en un collar con una esmeralda central en forma de gota», sugirió Palomita, haciendo un rápido boceto en un papel. A su alrededor, una lluvia de pequeños diamantes, y la cadena, de oro blanco con esmeraldas más pequeñas alternadas. Valeria exclamó con admiración, y Carmelita asintió con aprobación. «¿Y los pendientes?», preguntó la madre de la novia. «Del mismo estilo, esmeraldas en forma de lágrima enmarcadas por diamantes. La pulsera será delicada, no muy gruesa, para no recargar el look». El presupuesto que mencionó Carmelita hizo sonreír a Palomita.
Un pedido así cubriría los gastos de la tienda durante los próximos 3 meses y permitiría comprar una nueva remesa de productos para la colección de otoño. Puedo hacer los bocetos preliminares para finales de semana, dijo Palomita, anotando los últimos deseos de las clientas. El conjunto estará listo en 6 semanas. Perfecto, asintió Carmela con satisfacción, levantándose de la silla. Solo he oído comentarios positivos sobre su trabajo, señora Vargas. Espero que cumpla mis expectativas. Mamá, ¿puedo echar otro vistazo a los anillos?, pidió Valeria, señalando el escaparate con las joyas de boda. Mientras la joven elegía el anillo de compromiso, Palomita y Carmelita discutieron los detalles del pago y los plazos de entrega del pedido. Acordaron un anticipo del 50% y quedaron en reunirse la semana siguiente para aprobar los bocetos. Tras la marcha de las importantes clientas, Palomita pasó el resto de la jornada con muy buen humor, atendiendo a otros clientes y planeando el diseño del futuro conjunto. A la hora del almuerzo, una señora mayor entró en la tienda para comprar un regalo para su nieta, unos sencillos pendientes de plata. Luego, una pareja joven eligió los anillos de compromiso y, al atardecer, un cliente habitual se pasó por la tienda para comprar una nueva correa para su reloj. Cada venta le daba satisfacción a Palomita. Le encantaba ver cómo se iluminaban los ojos de los clientes cuando encontraban exactamente la joya que buscaban. Le gustaba especialmente trabajar con parejas jóvenes. Su alegría y emoción al elegir los anillos de compromiso siempre le recordaban su propia boda con Efren, 7 años atrás. A las 6 de la tarde cerró la tienda y se fue a casa, a la acogedora casa de 2 pisos en un barrio tranquilo que ella y Efren habían comprado 5 años atrás. El trayecto a casa solo duraba 15 minutos en coche, y Palomita solía aprovechar ese tiempo para desconectar mentalmente del trabajo y pensar en las tareas domésticas. La casa la recibió con un aroma a ajo frito y especias. Efren ya estaba en casa y estaba preparando algo en la cocina. Era algo poco habitual últimamente, ya que solía quedarse en el restaurante hasta tarde, a veces incluso hasta medianoche. «Hola, cariño», la saludó sin apartar la vista de los fogones. Llevaba puesto su delantal favorito, con la inscripción «El mejor cocinero de la casa», un regalo de Palomita por su último cumpleaños. «Hola», respondió Palomita, colgando el bolso en un gancho junto a la entrada y quitándose los zapatos. «¿Qué tal en la tienda?» «Genial», respondió ella, acercándose a su marido y abrazándolo por la cintura. «He recibido un pedido importante de la esposa del diputado Ramírez, un conjunto de novia para su hija. ¿Has llegado temprano hoy?» «Miguel se ha quedado a cerrar», explicó Efren removiendo algo en la sartén. «He pensado que deberíamos pasar la noche juntos. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos tranquilamente en casa, sin televisión y sin hablar de trabajo?» Palomita se quedó pensativa. En efecto, en los últimos meses las cenas juntos se habían convertido en algo excepcional. Efren se quedaba cada vez más tiempo en el restaurante, alegando problemas con el personal o la necesidad de supervisar personalmente el servicio a clientes importantes. Y cuando por fin llegaba a casa, solía estar cansado y callado. «¿Estás preparando mi arroz con gambas favorito?», preguntó ella, asomándose por encima del hombro de él para mirar la sartén. «Exacto», sonrió Efren. «¿Y tu salsa de aguacate favorita? ¿Recuerdas la primera vez que la probaste en mi restaurante y dijiste que era lo mejor que habías comido en tu vida?» «Claro que lo recuerdo», se rió Palomita. «Fue en nuestra segunda cita. Entonces pensé que si un hombre sabía cocinar así, tenía que casarme con él». «¿Y no te has arrepentido?», la provocó él, volviéndose hacia ella. «Por ahora no», respondió ella juguetonamente, poniéndose de puntillas para besarlo en los labios. Se sentaron a la mesa en el pequeño comedor, donde Efren sirvió una cena sencilla pero deliciosa: arroz con gambas, ensalada de verduras y tortillas frescas. Parecía cansado,
Tenía ojeras y en la frente le habían salido nuevas arrugas que Palomita no había notado antes. «¿Qué tal en la casita blanca?», preguntó ella mientras se servía agua de una jarra. Efren suspiró y dejó el tenedor. Su rostro se volvió serio. Desapareció la alegría que había mostrado unos minutos antes en la cocina. «La competencia es cada vez más dura», comenzó diciendo mientras se frotaba la sien con los dedos. «Han abierto un nuevo restaurante en la calle de al lado, el Flamingo Rosa. Es muy elegante y tiene un chef de moda venido de la capital. Nos han quitado parte de nuestra clientela habitual». Palomita miró a su marido con simpatía. La Casita Blanca era su orgullo, un pequeño pero popular restaurante de cocina tradicional mexicana que había abierto hacía 8 años. El local gozaba de buena reputación entre los vecinos y los turistas, sobre todo gracias a los platos estrella de Efren y al ambiente acogedor. «Quizás deberíamos cambiar algo en el menú», sugirió ella, «o renovar el interior». «Lo pienso constantemente», asintió Efren volviendo a comer. «Quiero ampliar la terraza de verano y añadir música en directo los fines de semana. Mario, que toca la guitarra en la cafetería de enfrente, ha aceptado tocar aquí los sábados, pero eso requiere una inversión y ahora no tenemos mucho dinero disponible». «¿Y qué hay de los clientes habituales que se han ido a la competencia?», preguntó Palomita. «La familia Contreras ya no viene a comer los domingos. La señora Estrada ha dejado de encargarnos banquetes para sus eventos. Y don Luis, que cenaba con sus amigos todos los viernes, ahora prefiere el Flamingo Rosa». Se notaba la amargura en la voz de Efren. Palomita comprendía lo mucho que le dolía perder clientes, sobre todo a los que conocía personalmente. Continuaron hablando sobre los planes de desarrollo del restaurante. Efren le contó su idea de crear un menú especial para veganos y organizar clases de cocina para turistas. También estaba pensando en ofrecer servicio de comida a domicilio, pero para eso necesitaba contratar a un repartidor más y comprar bolsas térmicas. «Suena interesante», apoyó Palomita. «Las clases de cocina son una idea especialmente buena. A los turistas les encantan este tipo de actividades y es una fuente de ingresos adicional». «Sí, pero hay que comprar equipo adicional, publicitar el servicio y quizá contratar a un ayudante», enumeró Efren. «Una vez más, todo se reduce al dinero». «¿Y qué hay de nuestro coche nuevo?», preguntó Palomita cuando la conversación sobre el restaurante se agotó temporalmente. «Teníamos pensado comprar un todoterreno antes de fin de año». Efren se quedó callado, concentrado en cortar una gamba en trocitos pequeños. «Sí, claro», respondió finalmente, «pero ahora no es el mejor momento para hacer grandes gastos. ¿Por qué no lo dejamos para dentro de unos meses? Nuestro coche aún aguanta». Palomita asintió, aunque por dentro se sentía un poco decepcionada. Su viejo coche, un sedán de 12 años, se averiaba constantemente, y los viajes a las afueras para visitar a sus padres se habían convertido en una auténtica odisea. Solo la semana pasada tuvieron que llamar a la grúa cuando el coche se averió en medio de la autopista. «¿Y la reforma del dormitorio?», continuó ella. «Llevamos 6 meses posponiendo cambiar el papel pintado y pintar el techo». «Eso también puede esperar», respondió su marido, levantándose de la mesa. «Lo importante ahora es mantener el restaurante a flote y no endeudarnos. He visto cómo cerraban otros locales cuando los propietarios empezaban a gastar más de lo que ganaban». Palomita recogió los platos en silencio y los llevó a la cocina. Entendía los temores de su marido, pero al mismo tiempo su propio negocio prosperaba, y el presupuesto familiar permitía tanto la compra de un coche como las reformas. Es cierto que Efren nunca se había interesado mucho por los detalles financieros de su trabajo, contentándose con frases generales como «las cosas van bien». Mientras ella lavaba los platos, pensando en la conversación de la cena, Efren se instaló en el salón con su ordenador portátil, estudiando algo en la pantalla. De vez en cuando tomaba notas en un cuaderno y calculaba algo en la calculadora, frunciendo el ceño y sacudiendo la cabeza.
¿Qué es eso?, preguntó Palomita, secándose las manos con una toalla y sentándose en el brazo del sofá. Analizo los gastos de los últimos 3 meses, respondió él, sin levantar la vista de la pantalla. Hay que ver dónde se puede ahorrar y dónde, por el contrario, vale la pena invertir dinero. Palomita quiso mirar las cifras, pero se dio cuenta de que su marido había apartado ligeramente el portátil, como si no quisiera que ella viera los detalles. Antes siempre discutía con ella los asuntos financieros, le pedía consejo y compartía sus planes. Ahora se había vuelto más reservado y resolvía los problemas por su cuenta. ¿Puedo ayudar en algo?, se ofreció ella. Tengo algunos ahorros de la tienda. Podríamos... No hace falta, la interrumpió rápidamente Efren, levantando por fin la vista de la pantalla. Me las arreglaré solo. El negocio de la restauración es muy específico, se necesita experiencia. En su voz se percibía una ligera dureza que sorprendió e incluso ofendió un poco a Palomita. Antes aceptaba con gratitud su ayuda y apoyo y le pedía consejos sobre cualquier asunto importante. La mañana comenzó como de costumbre. Efren desayunaba apresuradamente mientras revisaba los mensajes de su teléfono y Palomita se preparaba para ir al trabajo. Fuera lloviznaba, convirtiendo las calles de Guadalajara en un batiburrillo gris de charcos y asfalto mojado. Ese tiempo siempre le deprimía a Palomita, pero hoy el cielo sombrío parecía reflejar su estado de ánimo. «No te olvides de recoger el traje de la tintorería», le recordó a su marido mientras se servía un café. «Mañana cenamos en casa de los Martínez». «¿Qué cena?», preguntó Efren, levantando la vista del teléfono, sin entender de qué se trataba. «El cumpleaños de la señora Martínez. Prometimos ir hace un mes», explicó Palomita con paciencia. Llamó expresamente para preguntar si íbamos a ir. «Ah, sí, claro». Efren se frotó la frente. «Oye, ¿no podrías ir tú sola? Mañana tengo una reunión importante con un proveedor de marisco. Puede que se alargue hasta tarde». Palomita miró a su marido con sorpresa. Nunca antes se había perdido un evento familiar o una cena social, ya que los consideraba una parte importante del establecimiento de relaciones comerciales. «Efren, eso no está bien. Ya hemos confirmado nuestra asistencia. La señora Martínez se ofenderá si no vamos». «Pues ve tú sola y dile que me he puesto enfermo», sugirió él, volviendo a mirar el teléfono, «o que tengo problemas en el restaurante». «Está bien», suspiró Palomita, sabiendo que era inútil discutir. Efren terminó su café y se levantó de la mesa. Su teléfono sonó y él miró rápidamente la pantalla, pero no respondió. En su lugar, pulsó el botón rojo para rechazar la llamada. «¿Quién era?», preguntó Palomita. «El proveedor de verduras. Le llamaré más tarde», respondió secamente su marido poniéndose la chaqueta. Cuando Efren se marchó, Palomita se quedó terminando su café en el silencio de la cocina. La lluvia arreciaba fuera, golpeando el cristal con gotas gruesas. Pensaba en la conversación de ayer, en cómo su marido se había distanciado de ella cuando le había ofrecido ayuda. Algo había cambiado definitivamente en su relación, pero no conseguía entender qué. Cuando se disponía a marcharse, Palomita se dio cuenta de que Efren se había olvidado el cargador del móvil que estaba sobre la mesa de la cocina. Decidió llevárselo al dormitorio para que él lo recogiera por la noche. Al subir las escaleras, vio que la puerta del vestidor estaba entreabierta y que el traje que su marido se había puesto el día anterior estaba tirado en el suelo. Al levantar la chaqueta para colgarla en el perchero, Palomita notó que había algo en el bolsillo lateral. Sacó una tarjeta de visita arrugada de color rosa pálido con letras doradas. Relax y Armonía, un salón de masajes cuya dirección se encontraba en el barrio opuesto al de su casa. En el reverso de la tarjeta, alguien había escrito con letra de mujer: Yadira, martes, 17:00. Palomita leyó varias veces la nota, tratando de encontrar una explicación inocente. ¿Quizás era una tarjeta para ella?
Efren podría haberla cogido para regalarle a su esposa una sesión de masaje relajante. Pero entonces, ¿por qué el nombre de una mujer y una hora concreta? En otro bolsillo encontró una cuenta del café Jardín de Verano, un pequeño local en el centro de la ciudad al que nunca habían ido juntos. La cuenta estaba fechada en el día anterior, a las 2:30. A esa hora, Efren debía estar en su restaurante, preparándose para la afluencia de clientes de la tarde. El pedido incluía 2 cafés, 2 pasteles y una ensalada César. Claramente no era algo que pudiera comer una sola persona. Palomita se sentó en el borde de la cama, sosteniendo en sus manos las pruebas que había encontrado. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Por supuesto, podía haber explicaciones razonables. Tal vez Efren se había reunido con un socio en la cafetería y alguien le había dado la tarjeta de un salón de masajes para que la promocionara. Pero entonces, ¿por qué no le había dicho nada sobre esas reuniones? Recordó cómo en las últimas semanas su marido había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo, cómo a menudo contestaba las llamadas en otra habitación, bajando la voz, cómo había dejado de interesarse por sus asuntos y se había vuelto más reservado. Todas esas pequeñas cosas que ella atribuía al cansancio y al estrés por los problemas en el restaurante, ahora formaban un panorama inquietante. Palomita guardó la tarjeta y el recibo en su bolso y se fue a trabajar. Durante todo el trayecto hasta la tienda, intentó concentrarse en las tareas que tenía pendientes, pero sus pensamientos volvían constantemente a su hallazgo. En la tienda, realizó mecánicamente sus tareas habituales. Revisó el escaparate, contó el dinero de la caja y colocó las nuevas joyas, pero su corazón no estaba allí. Los primeros clientes no aparecieron hasta cerca de la hora del almuerzo. Una señora mayor elegía unos pendientes para regalar a su nieta, mirando detenidamente cada par y preguntando por la calidad del metal. Palomita respondía a sus preguntas, pero le costaba concentrarse en la conversación. Después del almuerzo, llamó Efren. «Hola, cariño, ¿cómo estás?» Su voz sonaba como de costumbre, sin rastro de vergüenza o tensión. «Bien», respondió Palomita, tratando de hablar con tono tranquilo. «¿Y tú?» «Mucho trabajo. Escucha, hoy volveré tarde. Tengo que hacer inventario en la cocina y reunirme con el nuevo cocinero». «¿A qué hora llegarás a casa?» «Tarde. No me esperes para cenar. Comeré algo aquí». Palomita quería preguntarle por la tarjeta de visita y el cheque, pero no se atrevió. No por teléfono. Esas conversaciones hay que tenerlas cara a cara. «Bien. Hasta luego. Hasta luego. Te quiero». Esas palabras, que antes le alegraban el alma, ahora sonaban mecánicas, como pronunciadas por costumbre. Por la noche, después de cerrar la tienda, Palomita no se fue a casa, sino a casa de su hermana Amelita. Vivía en un pequeño apartamento cerca de la clínica donde trabajaba de enfermera. Palomita sabía que los miércoles Amelita terminaba temprano y solía estar en casa. Amelita abrió la puerta en bata, con una toalla en la cabeza, evidentemente recién salida de la ducha. «Palomita, qué sorpresa. Pasa, no te quedes en la puerta. Perdona por venir sin avisar. ¿Podemos hablar?» «Claro, siéntate, voy a preparar el té». Unos minutos más tarde estaban sentadas en la pequeña cocina, tomando té caliente con galletas. Amelita observaba atentamente el rostro de su hermana. «¿Qué pasa? Pareces triste». Palomita sacó de su bolso una tarjeta de visita y un cheque, y los puso sobre la mesa delante de su hermana. «Encontré esto en el bolsillo de Efren». Amelita tomó la tarjeta, leyó lo que estaba escrito en el reverso y luego examinó el cheque. «¿Y qué piensas de esto?», preguntó con cautela. «No lo sé», admitió Palomita. «Quizás solo estoy imaginando cosas, pero últimamente se ha vuelto un poco raro. Se queda hasta tarde en el trabajo, no quiere salir conmigo, contesta las llamadas en otra habitación». «¿Le has preguntado directamente?» «No, tengo miedo de saber la verdad».
Amelita negó con la cabeza. Palomita, no puedes vivir así, con sospechas. O hablas con tu marido, o averiguas la verdad de otra manera. En ese momento sonó el teléfono de Amelita. Era su hermana menor, Rufina. Hola, Rufi. Sí, Palomita está aquí. Claro, ven. Justo estábamos hablando de ti. Rufina apareció media hora más tarde con una bolsa de la compra y una botella de vino. Decidí pasarme después del trabajo para comprar algo, explicó mientras dejaba las bolsas en el suelo. ¿Por qué tenéis todas esa cara tan seria? Amelita le mostró los hallazgos de Palomita. Rufina examinó atentamente la tarjeta de visita y el recibo, y leyó varias veces el nombre de mujer que figuraba en el reverso. Yadira, dijo pensativa. He oído ese nombre en alguna parte. ¿Dónde? Preguntó rápidamente Palomita. Rufina frunció el ceño, tratando de recordar. No lo recuerdo bien. Quizás alguien lo mencionó en el trabajo, o lo escuché en una tienda. Se quedaron sentadas en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Afuera oscureció y se encendieron las luces de la calle, iluminando el asfalto mojado por la lluvia. Por cierto, comenzó Rufina, la semana pasada vi a Efren en el centro comercial Galería del Sol, el sábado por la tarde. Palomita miró a su hermana con sorpresa. ¿El sábado? Pero dijo que se pasaba todo el día en el restaurante, preparando un gran banquete para el domingo. Bueno, quizá fue a comprar algo, sugirió Rufina con incertidumbre. Pero no estaba solo. El corazón de Palomita dio un vuelco. ¿Con quién? Con una chica joven, morena, guapa, de 25 o 28 años. Estaban sentados en una cafetería en el segundo piso, hablando muy animadamente. Ella se reía y le tocaba la mano. ¿Estás segura de que era Efren? Absolutamente. Quería acercarme a saludar, pero luego pensé que tal vez era una reunión de negocios y no quise molestar. Palomita sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todas sus dudas se disiparon. La tarjeta de visita del salón de masajes, el recibo de una cafetería desconocida, el encuentro con la chica en el centro comercial, demasiadas coincidencias. ¿Qué hago?, preguntó en voz baja. Amelita y Rufina se miraron. La hermana mayor rompió el silencio. Primero hay que asegurarse. Quizás sean realmente reuniones de negocios y la chica sea una posible inversora o una nueva empleada. ¿En un salón de masajes? ¿En una cafetería?, comentó Rufina con escepticismo. Amelita, no seas ingenua. No soy ingenua, solo creo que no hay que sacar conclusiones precipitadas, replicó la hermana mayor. Los matrimonios no solo se rompen por infidelidades, sino también por la desconfianza y las sospechas. ¿Y qué propones? ¿Cerrar los ojos y hacer como si nada pasara?, preguntó Rufina con vehemencia. No, yo propongo hablar con Efrén con franqueza, mostrarle estas cosas y pedirle una explicación. Palomita escuchaba la discusión de sus hermanas, sintiéndose destrozada. Quería creer a Amelita que todo se podía explicar y arreglar con una conversación, pero en el fondo sabía que Rufina tenía razón. Había demasiadas pruebas que indicaban que su marido la engañaba. ¿Y si lo niega?, preguntó. ¿Dirá que me lo he inventado todo? Entonces tendremos que buscar otras formas de averiguar la verdad, respondió Rufina con dureza. Podemos contratar a un detective privado. O seguirlo tú misma, añadió Amelita apoyando inesperadamente a su hermana menor. Discutieron diferentes opciones durante aproximadamente una hora. Rufina proponía medidas radicales: revisar el teléfono de su marido, seguirlo, encontrar a esa Yadira en las redes sociales. Amelita insistía en hablar directamente con él. Palomita se debatía entre el deseo de saber la verdad y el miedo a destruir la familia definitivamente. A las 9 de la noche se fue a casa. El coche de Efren estaba en la entrada, lo que significaba que ya había vuelto. En la casa se veía luz en el salón y se oía el ruido de la televisión. Palomita entró en la casa tratando de comportarse con naturalidad. «Hola», saludó.
¿Qué tal? Efren estaba sentado en el sofá con el portátil, cambiando de canal con el mando a distancia. Bien. ¿Dónde estabas? He llamado a casa y no contestaba nadie. En casa de Amelita. Se ha resfriado y he ido a ver cómo estaba. Ya veo, dijo su marido, volviendo a mirar la pantalla del portátil. Palomita fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó allí, reuniendo valor. Quizás debería enseñarle ahora mismo la tarjeta y el recibo y pedirle una explicación. Pero, ¿y si se enfada y la acusa de desconfiar de él y de espiarlo? Efren, la llamó al volver al salón. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? No levantó la vista de la pantalla. Sobre nosotros, sobre nuestra relación. Ahora sí la miró, con una mirada cautelosa. ¿Qué pasa? Palomita se sentó a su lado en el sofá, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Siento que nos estamos alejando el uno del otro. Has cambiado, estás más cerrado, siempre ocupado, casi no hablamos. Efren cerró el portátil y se volvió hacia ella. Palomita, solo estoy pasando por un momento difícil en el trabajo. Pienso mucho en los problemas del restaurante, por eso quizá estoy menos atento, pero eso no significa que no te quiera. ¿Y esos constantes retrasos en el trabajo? ¿Las llamadas a las que respondes en otra habitación? Todo es trabajo, cariño. Negociaciones comerciales, resolución de problemas con el personal. No quiero aburrirte con detalles tediosos. Hablaba con convicción, la miraba a los ojos, pero Palomita sentía que sus palabras eran falsas. Antes siempre compartía con ella sus problemas en el trabajo, le pedía consejo, se quejaba de los clientes difíciles y de los cocineros negligentes. Palomita se despertó el sábado por la mañana con la cabeza pesada y la sensación de no haber dormido lo suficiente. La conversación del día anterior con Efren no había llegado a nada. Él había explicado que la tarjeta de visita del salón de masajes era un regalo para ella, para que se relajara el día de su cumpleaños, y que el nombre que figuraba en el reverso lo había escrito la administradora del salón. Sonaba verosímil, pero algo dentro de Palomita se rebelaba contra esas explicaciones. Efren se fue al restaurante temprano por la mañana, alegando que tenía que recibir un pedido de pescado fresco. Palomita tenía pensado pasar el día en casa, ordenar por fin el armario y leer el nuevo catálogo de joyas, pero hacia las 10 de la mañana llamaron a la puerta. En el umbral estaba Domitila Vargas, la suegra de Palomita, con una gran bolsa en las manos y expresión descontenta. La mujer de 60 años vestía un abrigo negro sobrio, a pesar del clima cálido, y su cabello canoso estaba cuidadosamente recogido en un moño apretado. Domitila siempre vestía como si fuera a un funeral, lo que le daba un aspecto especialmente sombrío. «Hola, Palomita», saludó secamente la suegra, sin esperar a que la invitaran a pasar. «Te traigo verduras de la huerta. ¿Dónde está Efren?» «Buenos días, señora Domitila», respondió Palomita, tratando de ocultar su irritación por la visita inesperada. «Efren está trabajando. Pase, por favor». Domitila entró en el salón, echando un vistazo crítico a la decoración. Su mirada se detuvo en las revistas esparcidas por la mesita, en la manta tirada descuidadamente sobre el sofá, en la taza de café de ayer que Palomita se había olvidado de recoger. «Veo que la casa está igual de desordenada de lo habitual», comentó la suegra, dejando el bolso en el suelo. «En mi época, las mujeres sabían mantener la limpieza». Palomita apretó los dientes. Desde que se conocieron, 7 años atrás, Domitila se había mostrado fría con ella, y tras casarse con su hijo se había vuelto abiertamente hostil. La mujer nunca perdía la oportunidad de criticar a su nuera por cualquier cosa, por la comida, por la limpieza, por la ropa que se ponía o por su trabajo. «¿Quieres café?», le ofreció Palomita, decidida a ignorar la ironía. «Sí», asintió Domitila, acomodándose en el sofá y siguiendo con su inspección de la habitación. «Pero que no sea instantáneo. Estoy acostumbrada al café de verdad».
Palomita fue a la cocina y puso la cafetera al fuego. A través de la ventana, vio que su suegra se levantaba del sofá y empezaba a pasearse por el salón, mirando a todos los rincones y buscando claramente nuevos motivos de descontento. Domitila siempre se comportaba en su casa como si estuviera haciendo una inspección, comprobando si su nuera mantenía dignamente el hogar de su preciado hijo. Al volver con la bandeja con 2 tazas de café aromático y un plato de galletas, Palomita encontró a su suegra junto a la estantería. Domitila sostenía en sus manos una foto familiar, la foto de boda de Palomita y Efren. «Han pasado 7 años», dijo, colocando el marco en su sitio, «y no ha servido de nada». «¿En qué sentido?», preguntó Palomita con cautela, aunque adivinaba hacia dónde se dirigía la conversación. «En el sentido literal. No tenemos nietos, la casa no está cuidada, tu marido trabaja como un esclavo y tú te dedicas a no sé qué». Palomita dejó la bandeja sobre la mesa, tratando de mantener la calma. El tema de los hijos era doloroso para ella. Efren y ella habían planeado tener un hijo, pero lo habían pospuesto, primero por los problemas de él para abrir el restaurante y luego por el deseo de ella de desarrollar su negocio. «Efren y yo aún somos jóvenes, tenemos tiempo», respondió tranquilamente mientras servía el café en las tazas. «¿Jóvenes?», resopló Domitila. «Tienes 34 años, Palomita. En mi época, a esa edad, las mujeres ya tenían 3 hijos y eran abuelas felices». «Los tiempos han cambiado, señora Domitila. Las mujeres modernas primero construyen una carrera y luego piensan en la familia». «¿Qué carrera?», se burló su suegra con desdén. «¿Vender baratijas en una tienda? Eso no es una carrera, es una frivolidad. Una mujer de verdad debe estar en casa, cuidar de su marido y de sus hijos, no ir recorriendo a no sabe dónde». Palomita sintió cómo la ira le subía por el pecho, pero siguió callada. Era inútil discutir con Domitila. La mujer vivía con ideas anticuadas sobre el papel de la mujer en la familia y no tenía intención de cambiar de opinión. «Mi Efren trabaja desde el amanecer hasta el anochecer para mantener a la familia», continuó la suegra, bebiendo un sorbo de café. «¿Y qué recibe a cambio? Una casa vacía, una cena fría y una esposa ocupada en sus asuntos». «Efren nunca se ha quejado de las cenas frías», replicó Palomita sin poder contenerse. «Claro que no se ha quejado. Es un hombre educado, no va a disgustar a su esposa con reproches, pero eso no significa que esté contento». Domitila se levantó del sofá y recorrió la habitación, deteniéndose ante cada mueble y sacudiendo la cabeza. «Por ejemplo, esta estantería», dijo señalando la estantería. «Hay polvo en los lomos de los libros, y el espejo del recibidor está manchado. En la casa de una verdadera ama de casa no debería haber eso». Palomita siguió con la mirada el recorrido de su suegra por la habitación. Sinceramente, la casa no estaba perfectamente ordenada. Ella trabajaba 6 días a la semana y en su tiempo libre prefería descansar en lugar de limpiar a fondo. «¿Sabes lo que pienso?», le preguntó Domitila de repente, volviéndose hacia ella. «Los hombres empiezan a buscar diversión fuera de casa cuando se aburren y no se sienten cómodos en ella». El corazón de Palomita dio un vuelco. ¿Acaso su suegra sabía algo sobre las infidelidades de Efren? ¿O era solo un comentario casual? «¿A qué te refieres?», preguntó ella con la mayor tranquilidad posible. «Nada en particular», respondió Domitila encogiéndose de hombros, pero en sus ojos brilló una chispa astuta. «Es solo una observación de la vida. Cuando una mujer deja de cuidarse y de cuidar la casa, el hombre empieza a mirar a otra parte. ¿Y tú crees que yo no me cuido?». Palomita miró involuntariamente su reflejo en el espejo de la pared. Vaqueros viejos, una camiseta sencilla, el pelo recogido en una coleta descuidada. Quizás no tenía muy buen aspecto. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste al salón de belleza?», preguntó su suegra. «¿O compraste un vestido nuevo? Los hombres aman con los ojos, Palomita.
Si una esposa anda por casa como una limpiadora, no es de extrañar que su marido empiece a fijarse en otras mujeres. Las palabras de Domitila dieron en el blanco. En los últimos meses, Palomita había prestado menos atención a su aspecto. El trabajo en la tienda, las tareas domésticas, el cansancio. Todo eso había relegado a un segundo plano las visitas a la peluquería y la esteticista. Fíjate, por ejemplo, en mi amiga Carmen, continuó su suegra, sentándose en el borde del sofá. Siempre se ha cuidado mucho. Manicura, pedicura, peluquería todas las semanas. ¿Y sabes qué? Su marido, en 40 años de matrimonio, nunca ha mirado a otra mujer. ¿Y los que engañan a sus mujeres lo hacen solo por su aspecto? No pudo evitar preguntar Palomita. No solo por eso, claro, pero es una razón importante. Un hombre debe estar orgulloso de su mujer, querer enseñársela a sus amigos, y si la mujer se descuida. Domitila no terminó la frase, pero el significado era claro. Palomita sintió cómo se le helaba el corazón. ¿De verdad los problemas en su matrimonio se debían a que ella había perdido atractivo? ¿O su suegra solo quería hacerle daño? Te traje verduras, cambió de tema Domitila, señalando la bolsa. Tomates, pepinos, verduras, todo de mi huerto, fresco. A Efren le encanta la ensalada de verduras frescas, ¿te acuerdas? Cuando era niña, le preparaba esa ensalada todos los días. Gracias, asintió Palomita, levantándose para sacar los productos de la bolsa. Efectivamente, había verduras excelentes, tomates rojos, pepinos crujientes, hierbas aromáticas. Domitila siempre se había enorgullecido de su huerto y cultivaba verduras realmente deliciosas. Era una de las pocas cosas por las que Palomita la respetaba sinceramente. Por cierto, dijo la suegra cuando Palomita regresó de la cocina, ¿dónde pasa el fin de semana, Efren? Antes siempre venía a verme los sábados para ayudarme con las tareas domésticas. Está muy ocupado últimamente, explicó Palomita. Problemas en el restaurante, la competencia. Trabaja incluso los fines de semana. Ya veo, dijo Domitila, pero en su voz se notaba cierta duda. ¿Y tú no compruebas si realmente está trabajando? ¿Por qué iba a comprobarlo? Se sorprendió Palomita, aunque su corazón comenzó a latir más rápido. Solo por preguntar. Es que en mi época las esposas sabían mejor dónde estaban sus maridos. Palomita quiso replicar, pero en ese momento sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre de su marido. ¿Hola, Efren? Hola, cariño. Escucha, hoy nos han pedido un banquete grande de improviso. Es un grupo de empresarios de México, clientes muy importantes. Tengo que quedarme para supervisar personalmente el servicio. ¿A qué hora terminará? Tarde. Tienen pensado quedarse hasta la noche. No me esperes, pasaré la noche en el restaurante. Palomita se dio cuenta de que Domitila aguzaba el oído para intentar escuchar la conversación. Está bien. Buena suerte con el banquete. Gracias. Te quiero. Palomita colgó y vio la mirada inquisitiva de su suegra. ¿Otra vez el trabajo? Preguntó Domitila con tono comprensivo. Sí, un banquete para clientes importantes. Entiendo, asintió la suegra, pero en sus ojos se dibujó algo parecido a la lástima. Palomita, ¿puedo darte un consejo? Escucho. No seas tan confiada. Los hombres son seres débiles, se dejan llevar fácilmente por las tentaciones, especialmente cuando no tienen nada que los retenga en casa. ¿Qué quieres decir? Domitila se levantó del sofá y se acercó a la ventana mirando a la calle. Conozco a mi hijo mejor que nadie. Es un buen hombre, pero es un hombre. Y los hombres necesitan atención, cuidados, sentir que son importantes y queridos. Yo cuido de Efren, replicó Palomita. ¿Cuidas? Domitila se volvió hacia ella. ¿Cuándo fue la última vez que le preparaste su plato favorito, o que lo recibiste del trabajo con un vestido bonito, o simplemente te interesaste por sus cosas sin distraerte con el teléfono? Cada pregunta era como un golpe.
Palomita sabía que su suegra tenía razón. Últimamente había prestado menos atención a su marido y se había centrado más en sus propias cosas. Ya ves, asintió Domitila con satisfacción. Y luego nos sorprendemos de que los hombres busquen en otros sitios lo que les falta en casa. ¿Creéis que Efren? Palomita no pudo terminar la pregunta. No creo nada, respondió rápidamente su suegra. Solo te lo advierto, antes de que sea demasiado tarde. Domitila pasó la siguiente hora contando historias de mujeres conocidas cuyos maridos les habían sido infieles y de lo importante que era ser una buena esposa. Cada historia estaba impregnada de reproches velados hacia Palomita, insinuaciones de que no cumplía bien con sus obligaciones. Mi vecina Luisa, contaba Domitila terminando su segundo café. Una ama de casa maravillosa, siempre arreglada, con una casa como un museo. ¿Y qué? Su marido la dejó por una secretaria joven. ¿Sabes por qué? Porque se aburría en casa. Luisa solo hablaba de las tareas domésticas y de los niños. ¿Entonces ser una buena ama de casa también está mal? No pudo contenerse Palomita. No basta con ser ama de casa, hay que ser mujer. Interesante, misteriosa, de esas que hacen que tu marido se enamore cada día. ¿Y cómo se consigue eso si trabajas 6 días a la semana? Exacto, dijo Domitila con aire triunfal. El trabajo impide ser una mujer de verdad. En mi época, las mujeres sabían cuál era su lugar. Palomita sintió que se le agotaba la paciencia. Cada palabra de su suegra era como una gota que gotea sobre una piedra. Primero fueron las críticas a su casa y a su aspecto, luego las insinuaciones sobre una posible infidelidad de su marido y ahora los reproches por trabajar. Señora Domitila, dijo ella lo más educadamente posible, ¿no es acaso cada familia la que decide cómo vivir? Por supuesto, asintió la suegra, pero su tono se volvió aún más condescendiente. Pero luego no te quejes si algo sale mal. A las 3 de la tarde, Domitila finalmente se dispuso a marcharse. Al despedirse, echó una última mirada crítica al salón y sacudió la cabeza. Intenta poner orden antes de que llegue Efrén, aconsejó. Y cómprate algo bonito. Una mujer debe ser el adorno de la casa, no parte de ella. Después de la partida de su suegra, Palomita se quedó sentada mucho tiempo en el salón vacío, reflexionando sobre la conversación. Las palabras de Domitila le habían dolido, pero tenían algo de verdad. Realmente se había convertido en una mala esposa. Era cierto que, debido a su descuido, Efren había empezado a buscar diversión fuera de casa. Se levantó y se acercó al espejo del vestíbulo. El reflejo le mostró a una mujer cansada, con vaqueros arrugados, el pelo apagado y sin una pizca de maquillaje. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo la manicura? ¿O compró ropa interior nueva? ¿O intentó siquiera parecer atractiva para su marido? Quizás Domitila tenía razón. Quizás los problemas en su matrimonio no habían comenzado con la infidelidad de Efren, sino con su propia indiferencia hacia la familia. Quizás debería pasar menos tiempo en la tienda y más en casa cuidando de su marido. El cumpleaños de Efren era un viernes y decidió celebrarlo en su restaurante, la Casita Blanca. A las 7 de la tarde, el pequeño salón estaba decorado con globos y guirnaldas, y las mesas estaban adornadas con ramos de flores de colores vivos. Palomita llegó media hora antes del comienzo de la celebración para ayudar con los últimos preparativos. Para la ocasión, se había comprado un vestido negro nuevo el día anterior, siguiendo el consejo de su suegra de que debía cuidarse. El vestido realzaba su figura y lo combinó con unos elegantes pendientes de su propia creación, pequeños diamantes engastados en oro blanco. Palomita se peinó con un elegante recogido y se maquilló más de lo habitual. «Estás preciosa», le dijo Efren cuando entró en el restaurante. Él llevaba un traje nuevo azul oscuro y una camisa blanca y tenía un aspecto festivo y satisfecho. «Gracias», sonrió Palomita, arreglando el ramo de rosas sobre la mesa. «¿Está todo listo?» «Casi.
El cocinero está terminando los aperitivos y los camareros están poniendo la mesa. Los invitados comenzaron a llegar a las 8:30. Los primeros en llegar fueron los padres de Palomita, personas tranquilas e inteligentes que siempre habían tratado bien a su yerno. Les siguieron las hermanas Rufina y Amelita con sus maridos, varios amigos de Efren desde la escuela, sus socios y los empleados del restaurante. Domitila apareció con un vestido negro sobrio y un ramo de crisantemos blancos que entregó solemnemente a su hijo. La suegra echó una mirada crítica a la decoración del salón y luego observó detenidamente a Palomita, notando claramente su nuevo aspecto. «Por fin te has puesto las pilas», le susurró a su nuera cuando se quedaron a solas en la barra del bar. «El vestido es bonito, el peinado también. ¿Ves cómo te mira Efren?» Palomita se dio cuenta de que su marido le había lanzado varias miradas de admiración. Quizás Domitila tenía razón y la apariencia realmente importaba a los hombres. A las 8 se reunieron unas 25 personas en el restaurante. Efren estaba de muy buen humor. Iba de mesa en mesa, charlaba con los invitados, recibía felicitaciones y regalos. Palomita se esforzaba por ser una buena anfitriona. Se aseguraba de que todos tuvieran las copas llenas, ayudaba a los camareros a servir los aperitivos y conversaba con las esposas de los amigos de su marido. Hacia las 9 de la noche, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, se abrieron las puertas del restaurante y entró una mujer joven. Palomita se fijó en ella de inmediato. La desconocida era muy guapa, de unos 28 años, con el pelo largo y oscuro, maquillaje llamativo y un vestido rojo ajustado. Miró a su alrededor, buscando claramente a alguien, y luego se dirigió directamente a la mesa donde estaba Efren. «¡Efren!», exclamó en voz alta, de modo que la mitad de los invitados se volvieron. «¡Feliz cumpleaños!». El rostro de su marido se quedó paralizado por la sorpresa durante un segundo, pero rápidamente se recompuso y se levantó para recibir a la invitada. «Yadira, qué sorpresa», dijo, aceptando un beso en la mejilla. «No esperaba verte». El corazón de Palomita dio un vuelco. Así que esa era la tal Yadira, cuyo nombre aparecía en la tarjeta de visita del salón de masajes. La chica era aún más guapa de lo que Palomita había imaginado. Figura esbelta, maquillaje impecable, andar seguro. Junto a ella, Palomita se sintió de repente vieja y poco interesante, a pesar de su vestido nuevo y su peinado. «No podía perderme un día tan importante», sonrió Yadira, sin separarse de Efren. «Espero que no te importe». «Claro que no. Pasa, siéntate con nosotros». Efren señaló un lugar libre en su mesa, junto a Palomita. Yadira se acercó y se sentó, arreglándose coquetamente el vestido. «¿Esta es tu esposa?», le preguntó a Palomita con una amplia sonrisa. «Soy Yadira Contreras, una vieja amiga de la familia». «Palomita», se presentó ella, estrechándole la mano. «Encantada de conocerte». «Igualmente», respondió Yadira, pero en sus ojos brilló algo frío y evaluador. El resto de los invitados volvieron a sus conversaciones, pero Palomita notó que algunas mujeres miraban de reojo a la nueva invitada. Yadira era realmente impresionante. Cada uno de sus movimientos parecía calculado, cada sonrisa pensada para causar impresión. «Efren me ha hablado mucho de ti», continuó Yadira, volviéndose hacia Palomita. «Me ha dicho que tienes manos de oro y que eres una excelente ama de casa». «Gracias», respondió Palomita, sorprendida de que su marido hubiera hablado con esa mujer sobre ella. «¿Y dónde conociste a Efren?», preguntó Rufina, que estaba sentada enfrente y observaba atentamente lo que sucedía. «Oh, es una larga historia», se rió Yadira, lanzando una rápida mirada a Efren. «Nos conocimos a través de unos amigos comunes. Efren me ayudó en una situación difícil y desde entonces somos amigos». Palomita notó que su marido se tensó ligeramente al oír esas palabras. Cogió la copa de vino y dio un gran trago, evitando mirarla.
«Qué trabajo tan interesante tienes, Efren», continuó Yadira, colocando la mano sobre la mesa junto a la de él. «El negocio de la restauración es tan dinámico, creativo, debe de ser muy emocionante». «Sí, pero también muy ajetreado», respondió Efren. «Siempre hay problemas con el personal, los proveedores, los clientes». «¿Pero qué resultado?», exclamó Yadira con admiración. «Qué lugar tan acogedor, qué cocina tan buena. Tu mujer debe de ayudarte mucho, ¿no?» «Palomita me apoya», respondió Efren con cautela. «Claro que te apoya», asintió Yadira. «Una mujer debe ser el apoyo de su marido, aunque seguramente no es fácil quedarse en casa esperando a que tu marido vuelva del trabajo». En sus palabras había un ligero matiz que no solo captó Palomita, sino también los demás invitados. Amélita frunció el ceño y Rufina apretó los labios. «Yo no me quedo en casa», respondió tranquilamente Palomita. «Tengo mi propio negocio». «¿Ah, sí?», se sorprendió Yadira, pero había algo falso en su sorpresa. «¿A qué te dedicas?». Antes de que Palomita pudiera responder, un camarero se acercó a la mesa con una bandeja de aperitivos calientes. Mientras colocaba los platos, la conversación se interrumpió y, cuando se marchó, Yadira ya había cambiado de tema. «Efren, ¿te acuerdas de aquel día que fuimos al centro comercial?», preguntó con una sonrisa coqueta. «Qué gracioso estabas regateando con el vendedor de la tienda de electrónica». Palomita sintió una punzada de celos. Así que Rufina los había visto juntos y no era una reunión de trabajo. «No me acuerdo», mintió Efren, pero el rubor en su cuello delató su mentira. «¿Cómo que no te acuerdas?», insistió Yadira. «Compraste una cafetera nueva para el restaurante y luego tomamos un café en esa cafetería tan bonita del segundo piso». Ahora varios invitados escuchaban con atención la conversación. Palomita vio cómo se miraban las hermanas y cómo se tensaba la madre de Efren. «Ah, sí, claro», dijo Efren con inseguridad. «Un viaje de negocios». «De negocios», repitió Yadira con una sonrisa enigmática. «Se podría decir así». Durante la siguiente media hora, Yadira se comportó de forma cada vez más provocativa. No dejaba de dirigirse a Efren. Recordaba momentos que habían compartido y se reía de sus chistes más que nadie. Al mismo tiempo, parecía ignorar a Palomita, dirigiéndose a ella solo cuando la cortesía lo exigía. «Efren, eres tan atento», le dijo cuando él le sirvió más vino. «No todos los hombres son tan atentos con las mujeres». «Efren siempre ha sido un caballero», intervino Domitila, tratando claramente de defender a su hijo de las insinuaciones ambiguas. «Sí, eso es cierto», coincidió Yadira. «Los hombres así son una rareza en nuestros días. Palomita tiene mucha suerte». En su voz se percibía una ironía mal disimulada que todos los presentes captaron. El momento culminante llegó alrededor de las 10 de la noche, cuando los invitados se preparaban para brindar por el cumpleañero. Efren se levantó para dar las gracias a todos por sus felicitaciones, y Yadira aprovechó la pausa para declarar en voz alta: «Sabéis, siempre he envidiado a las mujeres como Palomita. Algunas tienen tanta suerte. Se quedan en casa sin hacer nada y sus maridos se encargan de todo. ¡Qué maravilla!». Se hizo el silencio en la sala. Todas las miradas se dirigieron a Yadira, luego a Palomita. Efren se quedó paralizado con la copa en la mano, sin saber qué decir. «Disculpen», no pudo aguantarse Rufina, «pero se equivocan. Palomita no se queda en casa». «¿Y qué hace?», preguntó Yadira con una sonrisa provocadora. «Por lo que yo sé, solo trabaja Efren». «Palomita tiene una joyería», dijo en voz alta don Miguel, uno de los amigos de la familia. «Muy exitosa, por cierto. Mi esposa le compró unos pendientes para nuestras bodas de oro». «Sí, Esmeralda es una de las mejores joyerías de la ciudad», lo secundó otro invitado. «Venden joyas de muy buena calidad. Palomita diseña muchas de las joyas», agregó Amelita. «Tiene manos de oro y un gusto exquisito».
El rostro de Yadira pasó lentamente de la seguridad en sí misma a la sorpresa y luego a la confusión. Abrió la boca varias veces como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. ¿Una joyería?, dijo finalmente con voz débil. ¿En serio? Totalmente en serio, confirmó don Miguel. Palomita es una mujer de negocios muy exitosa. Su tienda lleva varios años prosperando. Yo no lo sabía, murmuró Yadira mirando a Efren con cara de desconcierto. Palomita observaba en silencio la reacción de la amante de su marido. Era evidente que Efren nunca le había hablado a Yadira de su negocio, presentándole a su esposa como una ama de casa normal y corriente. Ahora, al descubrir la verdad, la joven se sentía incómoda. «¿Y yo qué pensaba?», comenzó Yadira, pero no terminó la frase. «¿Qué pensabas?», preguntó fríamente Palomita, mirando a su rival directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. «Nada, solo... Efren nunca me había hablado de tu negocio. Qué extraño», comentó Rufina. «Para una vieja amiga de la familia, es una información bastante importante». Yadira se sonrojó y bajó la mirada. Toda su anterior seguridad se evaporó, dando paso a la vergüenza y la confusión. Evidentemente, no esperaba que su intento de humillar a Palomita se volviera en su contra. «¿Pasamos a los brindis?», propuso Efren, tratando de aliviar la tensión, pero el ambiente festivo se había estropeado. Los invitados se miraban entre sí, cuchicheaban y lanzaban miradas curiosas a Yadira. Las mujeres, especialmente las esposas de los amigos de Efren, miraban a la invitada inesperada con evidente desaprobación. Yadira terminó su vino y se levantó de la mesa. «Lo siento, tengo que irme», dijo, evitando mirar a Palomita. «Tengo que trabajar temprano». «Claro, adiós», respondió Palomita con frialdad. «Efren, feliz cumpleaños otra vez», añadió Yadira, pero su voz ya sonaba insegura. Salió rápidamente del restaurante, dejando tras de sí una estela de perfume barato y un silencio incómodo. Efren la siguió con la mirada y luego miró a su esposa. En sus ojos se leía la culpa y el miedo. «Tienes una amiga muy interesante», dijo Palomita con calma. «Palomita, ¿puedo explicarte?» «Aquí no», lo interrumpió ella. «Ahora no. Tienes invitados». El resto de la velada transcurrió en un ambiente tenso. Los invitados intentaban mantener la conversación, pero todos sabían que estaban presenciando un drama familiar. Domitila intentó varias veces hablar con su nuera, pero Palomita respondía con monosílabos, concentrada en sus obligaciones como anfitriona. Palomita no durmió en toda la noche. Después de regresar a casa del restaurante, ella y Efren no intercambiaron ni una palabra. Cada uno se retiró a su parte de la casa, como evitando la inevitable conversación. Se acostó en la cama, mirando al techo y repasando en su mente los acontecimientos de la noche. El comportamiento de Yadira, la confusión en el rostro de su marido, las miradas compasivas de los invitados, todo ello se unía en un cuadro definitivo de traición. Hacia las 3 de la madrugada, se levantó y se dirigió a su estudio, donde guardaba los documentos. Sacó una carpeta con los papeles de la casa, hojeó las páginas y releyó las líneas que le eran familiares. Sí, la casa estaba a su nombre. 3 años atrás, cuando vio el anuncio de venta de este acogedor edificio de 2 plantas en una zona tranquila, acababa de recibir el dinero de un pedido importante. Un conjunto de joyas para una celebridad local. Efren estaba entonces absorto en la ampliación del restaurante, invirtiendo todos sus ahorros en nuevo equipamiento y en la reforma de la cocina. «Cómprala si te gusta», le dijo entonces. «Ahora mismo necesito cada céntimo». Ella compró la casa sin pensar en los trámites. Estaban casados, se amaban y planeaban pasar toda la vida juntos. ¿Qué más daba en nombre de quién estuviera la propiedad? Ahora, ese detalle resultó ser su salvación. El amanecer la sorprendió en la cocina tomando una taza de café.
Palomita estaba sentada junto a la ventana, observando cómo el cielo se teñía de rosa sobre la ciudad y cómo cobraban vida las calles. En algún lugar, Guadalajara despertaba y comenzaba un nuevo día para millones de personas, y en su vida terminaba toda una época. Efren bajó a las 7:30, con aspecto agotado y envejecido. Tenía ojeras, el pelo revuelto y los movimientos vacilantes. Se detuvo en la puerta de la cocina como si no se atreviera a entrar. «Buenos días», dijo en voz baja, sentándose frente a ella en la mesa de la cocina. «Buenos días», respondió Palomita sin levantar la vista de la taza. Durante unos minutos permanecieron sentados en un silencio sepulcral. Fuera, los pájaros cantaban, en algún lugar lejano ladraba un perro, pasaban los primeros coches y en la casa reinaba un silencio resonante, lleno de cosas no dichas. «Palomita, tenemos que hablar», se decidió finalmente Efren, con la voz temblorosa por la emoción. «Sí, tenemos que hablar», asintió ella, levantando la vista y mirándolo a los ojos. «Pero primero quiero decirte una cosa. He decidido divorciarme». Las palabras sonaron tranquilas y firmes, sin emociones ni histerismos. Palomita se sorprendió de su propia calma. Ayer mismo pensaba que esta conversación estaría acompañada de lágrimas y gritos, pero ahora solo sentía una fría determinación y un extraño alivio. Efren se estremeció como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro palideció y sus manos, que descansaban sobre la mesa, comenzaron a temblar. «Palomita, espera. Primero hablemos. ¿Puedo explicarte?» «¿Explicar qué?», lo interrumpió ella. ¿Que Yadira es solo una conocida? ¿Que os encontrasteis por casualidad en el centro comercial? ¿Que la tarjeta de visita del salón de masajes con su nombre se te cayó en el bolsillo por error? Efren palideció aún más al darse cuenta de que su esposa sabía mucho más de lo que él pensaba. «¿Me has estado siguiendo?», preguntó con resentimiento en la voz, tratando de desviar la atención. «Encontré pruebas de tu infidelidad en tu propio bolsillo», respondió Palomita con frialdad. «Y no intentes echarme la culpa a mí. Tú eres el que ha mentido, engañado y traicionado. Durante meses». Efren bajó la cabeza y se miró las manos sobre la mesa. Abrió la boca varias veces, como si quisiera decir algo, pero cada vez se callaba. Palomita veía cómo luchaba consigo mismo, tratando de encontrar las palabras que pudieran arreglarlo todo. «Está bien», dijo finalmente, levantando la vista. «Sí, tuve una relación con Yadira, pero no es lo que tú piensas». «¿Y qué es entonces?», preguntó Palomita recostándose en la silla. «Ilústreme». Es solo una aventura, una tontería, un deslave temporal. Me sentía solo y ella es joven, guapa y me admira. Entiendo. Entonces, ¿el problema soy yo? ¿No soy lo suficientemente joven y guapa? ¿No te admiro lo suficiente? No, no es culpa tuya, se apresuró a responder Efren. Es culpa mía. He sido un idiota, un egoísta. No he sabido valorar lo que tenía. Palomita sonrió sin alegría. No había nada nuevo en sus palabras. Las típicas excusas de un infiel al que han pillado con las manos en la masa. «¿Sabes lo que más me sorprende?», dijo ella. «No es que me hayas engañado, ni que me mintieras durante meses. Es que le presentabas a tu amante como una ama de casa inútil». Efren levantó la vista, con sincera sorpresa en los ojos. «¿Qué?». «Ayer Yadira estaba completamente convencida de que me pasaba el día en tu casa sin hacer nada. ¿De dónde habrá sacado esa idea? ¿Qué te parece?». «Yo nunca le he dicho nada malo de ti, pero tampoco nada bueno. Ni siquiera le has mencionado que tengo mi propio negocio y que me va bien. ¿Por qué, Efren? ¿Por qué le has ocultado la verdad sobre mí?». Efren se quedó callado, consciente de que había caído en una trampa. En efecto, ¿por qué iba a ocultarle a su amante los éxitos de su esposa? Probablemente porque entonces se daría cuenta de que no eres tan buen sostén de la familia.
continuó Palomita con una sonrisa amarga, que tu esposa gana tanto como tú, o tal vez incluso más, que no eres el único que aporta dinero a la casa. Palomita, por favor, no. ¿Sabes cuánto costó el pedido de la esposa del diputado Ramírez? Lo interrumpió ella. 30,000 pesos, por un solo juego de joyas, y tengo varios pedidos de esos al mes. El año pasado mi facturación superó los 400,000 pesos. Efrén la miró con asombro. Realmente no se imaginaba la magnitud de su negocio, nunca se había interesado por los detalles de su trabajo. Nunca le di importancia, continuó Palomita. No presumía, no te humillaba con mis ingresos, porque nos consideraba un equipo, una familia. Pensaba que no importaba cuánto ganaba cada uno, lo importante era que construíamos juntos un futuro común. Y tú, no terminó la frase, pero el significado era claro. Efrén había utilizado su modestia en su contra, presentando a su amante como una persona dependiente. Palomita, voy a romper con ella, dijo Efrén desesperadamente, extendiendo los brazos sobre la mesa. Hoy mismo. No volveré a verla nunca más. Podemos arreglarlo todo, empezar de cero. No, no podemos, respondió ella con calma, apartándose de sus manos. Porque el problema no es solo Yadira. El problema somos nosotros. El problema es que nos hemos convertido en dos personas diferentes que viven bajo el mismo techo. No es así. Te quiero, Palomita. Siempre te he querido. Quizá, pero eso no basta. El amor sin respeto, sin confianza y sin honestidad son solo palabras bonitas, y el respeto implica que no me mientes durante meses, que no me engañas, que no menosprecias mi papel en la familia. Palomita se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. En la calle comenzaba un sábado cualquiera. Los vecinos sacaban a pasear a los perros, los niños jugaban en los patios, la vida seguía su curso, y en su casa se rompía un matrimonio. ¿Qué quieres?, preguntó Efrén en voz baja. Quiero que te vayas de casa, respondió ella sin volverse. Hoy. Palomita, esta es nuestra casa, la compramos juntos. No, le interrumpió ella, volviéndose hacia su marido. Esta es mi casa. La compré hace 3 años con el dinero de mi negocio. Tu nombre no aparece en los documentos. Efrén abrió la boca sorprendido. Realmente no sabía ese detalle, nunca se había interesado por los trámites legales. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Tenía dinero, vi una casa bonita y la compré. La puse a mi nombre porque el dinero era mío. Tú en ese momento estabas ampliando el restaurante e invirtiendo todo en el negocio. ¿Te acuerdas? Pero yo pensaba... Estamos casados, pensaba que todo era común. Pensabas que la casa era nuestra porque yo te dejaba creerlo, como muchas otras cosas. El coche nuevo que pensábamos comprar, el dinero para comprarlo está en mi cuenta personal. Las reformas que habíamos pospuesto, puedo hacerlas mañana mismo, sin esperar tu permiso. Cada palabra era como una bofetada. Efrén por fin comprendió hasta qué punto había subestimado a su mujer y sus capacidades, hasta qué punto había vivido en una ilusión respecto a su situación económica. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó él desconcertado. Porque no quería herir tu orgullo masculino, porque pensaba que éramos una familia y que no importaba cuánto ganaba cada uno, porque creía que el amor y la confianza eran más importantes que el dinero. Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Efrén se levantó e intentó acercarse a ella, pero Palomita retrocedió, indicando con un gesto que no quería contacto físico. No, ya está todo decidido. Dame una oportunidad para arreglarlo todo. Cambiaré, seré mejor, iré al psicólogo si es necesario, haré todo lo que me digas. Efrén, eres un hombre adulto de 37 años. Si a esta edad no entiendes lo que es la lealtad y la honestidad, nunca lo entenderás. No es una enfermedad que se pueda curar, son rasgos de tu carácter. Pero la gente cambia. Las circunstancias cambian, pero el carácter sigue siendo el mismo.
Ya has demostrado de lo que eres capaz cuando las cosas en el restaurante empezaron a ir mal. ¿Qué pasará la próxima vez que tengas problemas? ¿Una nueva amante? Pasaron la siguiente hora en un enfrentamiento silencioso. Efren intentaba periódicamente reanudar la conversación, ofrecía compromisos, prometía montones de oro. Palomita escuchaba sus promesas con rostro impasible, sabiendo que lo que oía era la desesperación de un hombre que temía perder su comodidad habitual y no el amor verdadero. Está bien, se rindió finalmente. Si eso es lo que has decidido, al menos déjame tiempo para recoger mis cosas. Por supuesto, pero quiero que te hayas ido antes de que anochezca. Efren subió a recoger sus maletas. Palomita lo oía caminar por el dormitorio, abrir y cerrar armarios, murmurando algo entre dientes. Bajó varias veces, claramente con la esperanza de continuar la conversación, pero ella se dedicó ostentosamente a las tareas domésticas, dejando claro que el tema estaba zanjado. Hacia el mediodía, el coche de Domitila llegó a la casa. La suegra entró sin llamar, como de costumbre, pero se detuvo en la entrada al ver las maletas y las cajas. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando a Palomita y a Efren, que bajaba con otra bolsa. Nos divorciamos, respondió secamente Palomita. ¿Cómo que os divorciáis?, se indignó Domitila. ¿Ayer celebrábamos tu cumpleaños y hoy te divorcias? Mamá, no te metas, dijo Efren con cansancio. Es asunto nuestro. ¿Asunto vuestro?, se enfureció la suegra. Eres mi hijo y tengo derecho a saber lo que pasa en tu familia. Palomita se fue a la cocina sin ganas de participar en la discusión familiar. Desde allí se oían voces. Domitila le decía algo acaloradamente a su hijo, que respondía con monosílabos y de mal humor. La suegra alzó la voz varias veces, claramente tratando de convencerlo de que no tomara decisiones precipitadas. Media hora después, Domitila entró en la cocina. Tenía el rostro enrojecido por la emoción. Palomita, ¿qué tonterías son esas? ¿Qué divorcio? ¿Por lo de ayer con esa chica? Por la infidelidad de su hijo, respondió Palomita con calma, sin dejar de fregar los platos. Todos los hombres son infieles. Es su naturaleza. Hay que perdonar y seguir adelante. Quizá en tu generación era así, pero yo no pienso tolerar el engaño y la infidelidad. La suegra se quedó callada, buscando claramente nuevos argumentos. Estás cometiendo un error, dijo finalmente. Efren es un buen hombre. Te mantendrá, te protegerá. ¿Encontrarás a alguien mejor? Yo me mantengo y me defiendo sola, respondió Palomita. Y mejor estar sola que con alguien en quien no se puede confiar. Tras la marcha de la suegra, la casa volvió a sumirse en el silencio. Efren terminó de hacer las maletas a las 3 de la tarde, bajó con la última maleta y se detuvo en la puerta de la cocina. He reunido lo más necesario, dijo. Volveré más tarde por el resto de cosas, si no te importa. Llama antes, respondió Palomita sin levantar la vista del libro que estaba leyendo en la mesa de la cocina. ¿Dónde puedo encontrarte si necesito hablar contigo sobre el divorcio? A través de mi abogado. Mañana mismo hablaré con un abogado. Efren asintió y se dirigió hacia la salida. En la puerta se volvió por última vez. Palomita, lo siento de verdad. He sido un completo idiota. He perdido lo más preciado que tenía. Sí, lo has sido, asintió ella, levantando por fin la vista. Pero ahora ya no importa. Es demasiado tarde. Después de que su marido se marchara, a Palomita la casa le pareció inusualmente silenciosa y vacía. Recorrió las habitaciones, tomando nota de los cambios que había que hacer, quitar sus fotos, cambiar los muebles del dormitorio, hacer espacio en los armarios. Era extraño, pero no sentía tristeza. Solo sentía alivio y una extraña ligereza, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. En la mesa del salón había una foto de su boda en un marco de plata. Palomita la cogió y miró los rostros jóvenes, el suyo, radiante de felicidad,
y el de Efren, seguro y satisfecho. 7 años atrás creían sinceramente que estarían juntos toda la vida, que su amor superaría cualquier obstáculo. Ahora esa foto parecía una imagen de otra vida. Las personas que la miraban ya no existían. Habían cambiado, crecido, se habían convertido en otras personas, y sus caminos se habían separado. Palomita guardó el marco en una caja con otras reliquias familiares. No la tiraría, era parte de su historia, pero tampoco valía la pena tenerla a la vista. A las 2 de la tarde llamó a Amelita. «Hola, podemos vernos. Y llama a Rufina también». «Claro. ¿Qué pasa? Hablas raro». «Voy a dejar a Efren, se acabó». «Dios mío, Palomita, ¿dónde nos vemos?» «En el restaurante Tradiciones Mexicanas, en la calle Independencia». «En 1 hora». El restaurante Tradiciones Mexicanas era un local pequeño y acogedor en el centro de la ciudad, famoso por su cocina casera y sus precios asequibles. Palomita lo había elegido precisamente porque no tenía nada que ver con Efren y su círculo. Llegó la primera, pidió una mesa en un rincón tranquilo, lejos de la entrada, y se puso a esperar a sus hermanas. Rufina y Amelita aparecieron casi al mismo tiempo, ambas con cara de preocupación. Enseguida notaron la extraña calma de Palomita, que contrastaba con lo dramático de la situación. «¿Estás bien?», preguntó Amelita, sentándose a su lado y mirando atentamente a la cara de su hermana. «Sí, estoy perfectamente», respondió Palomita, «incluso mejor que hace tiempo». «Cuéntanos qué pasó después del escándalo de ayer», pidió Rufina, quitándose la chaqueta. Palomita les contó con detalle la conversación que había tenido por la mañana con su marido, la decisión que habían tomado y que él ya se había marchado de casa. Las hermanas la escucharon atentamente, haciendo alguna que otra pregunta y mirándose entre ellas. «¿Y cómo te sientes?», le preguntó Amelita cuando terminó de contar. «Libre», respondió Palomita con sinceridad. «¿Saben? Hoy me he dado cuenta de lo formal que se había vuelto nuestra relación con Efren. Vivíamos como compañeros de piso, no como marido y mujer». «¿No te arrepientes de tu decisión?», preguntó Rufina. «Al fin y al cabo, 7 años de matrimonio». «No, no me arrepiento. Solo lamento no haberlo aceptado antes. Ambos fingíamos que todo iba bien, aunque hacía tiempo que vivíamos vidas diferentes. Yo estaba ocupada con la tienda y él con el restaurante. Casi no hablábamos de corazón, no hacíamos planes juntos. El camarero trajo el pedido: 3 tazas de café aromático y unos aperitivos ligeros. Palomita se fijó en que las hermanas se miraban, claramente discutiendo algo con la mirada. «¿Qué estáis pensando?», preguntó con una sonrisa. «Solo estamos preocupadas por ti», dijo Amelita. «El divorcio siempre es estresante, incluso si la decisión es la correcta, especialmente para mujeres de nuestra edad. No es fácil empezar de nuevo a los 34 años. Sí, pero me siento como si hubiera despertado de un largo sueño», confesó Palomita. «¿Cuánto tiempo y energía he dedicado a intentar salvar una relación que ya no existía, a compromisos que solo yo hacía?» «¿Y qué hay del negocio de los restaurantes de Efren?», preguntó Rufina. «¿Tienes alguna relación financiera con él?». «No, la casita blanca es totalmente suyo. Nunca he sido copropietaria ni inversora, aunque le ofrecí ayuda económica en varias ocasiones. Él siempre se negó, así que no habrá ningún problema con la división del negocio». «Bien, ¿y tu tienda?». «Es completamente mía. Efren ni siquiera sabía lo bien que iba el negocio. Nunca consideré necesario rendirle cuentas de los ingresos y a él no le interesaba». «¿Y ahora qué?», preguntó Amelita. «¿Planes para el futuro?». «Trabajar, desarrollar el negocio. Quizás abra una segunda tienda en otra zona de la ciudad, o empiece a vender joyas por internet. Tengo tantas ideas que he pospuesto por mis obligaciones familiares». Rufina estudió atentamente el rostro de su hermana. «¿Y tu vida personal? ¿Estás pensando en una nueva relación?». «Por ahora no», respondió Palomita con sinceridad.
Primero quiero aclarar mis ideas, entender qué es lo que realmente quiero de la vida. 7 años de matrimonio me han enseñado mucho. Ahora sé cómo no debe ser un hombre. Hablaron durante más de 2 horas, discutiendo los aspectos prácticos del divorcio, los planes para el futuro y las perspectivas de desarrollo del negocio de joyería de Palomita. Las hermanas se sorprendieron por su tranquilidad y determinación, pero poco a poco comprendieron que era una decisión muy meditada y acertada. ¿Sabes lo que más me sorprende?, dijo Rufina cuando se disponían a marcharse. Que no estás enfadada. Yo en tu lugar estaría furiosa. ¿Y por qué iba a estar enfadada?, se encogió de hombros Palomita. Porque Efren no era la persona que yo creía. Pero eso también es culpa mía. Lo idealicé. No vi sus defectos. ¿Y no estás enfadada por la infidelidad? Sí, estaba enfadada. Ayer, cuando vi a Yadira, quería matarla, y a Efren, echarlo del restaurante delante de todos los invitados. Pero hoy entiendo que ella incluso me ayudó. Si no hubiera sido por ese escándalo, podría haber seguido viviendo en una ilusión durante mucho tiempo. Lo ves con filosofía, comentó Amelita. ¿Cómo si no? El rencor y el resentimiento solo destruyen. Es mejor aprender la lección y seguir adelante. De camino a casa, Palomita se detuvo en la tienda, comprobó cómo iban las cosas y revisó los pedidos para la semana siguiente. El trabajo siempre la ayudaba a ordenar sus pensamientos y a sentirse segura de sí misma. Esmeralda era su creación, su logro, la prueba de que era capaz de crear algo significativo y hermoso. En el escaparate lucían sus últimas creaciones: unos elegantes pendientes con amatistas, una pulsera de oro blanco con diamantes y un collar de estilo vintage. Cada joya contaba su propia historia y llevaba una parte de su alma. Era algo que nadie podía quitarle. Por la noche, en casa, abrió una botella de buen vino francés que ella y Efren llevaban mucho tiempo queriendo beber en una ocasión especial. Ahora se había presentado la ocasión. Liberarse de una relación muerta sin duda merecía una celebración. Sentada en silencio en el salón con una copa de vino, Palomita pensaba en el futuro. Tenía mucho trabajo por delante: el divorcio, reorganizar su vida, quizá ampliar el negocio. Pero, por primera vez en mucho tiempo, miraba al futuro con optimismo y ilusión. Los 7 años de matrimonio no habían sido en vano. Había aprendido mucho, había madurado, se había vuelto más fuerte y más sabia. Quizás algún día volvería a encontrar el amor. El verdadero, basado en el respeto mutuo y la confianza. O quizás no, y eso también estaría bien. Lo importante era que nunca volvería a vivir en la mentira y los compromisos. La vida era demasiado corta para matrimonios infelices y fingimientos.